No te enfríes. Ese es uno de los grandes problemas de los cristianos y los motivos por los cuales ya no vienen a la iglesia, porque se enfrían y se van alejando poco a poco del camino del Señor, y de repente ya no fueron a un culto, luego un segundo culto, luego un tercer culto, y de repente Satanás los tiene pero bien envueltos y enredados en los negocios del mundo. Y quiero por favor que me acompañe al Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No te enfríes. El Señor usa frecuentemente este término para referirse a aquellas personas que en alguna medida comenzaron a caminar bien en el Señor, pero de repente aconteció que comienzan bien en el camino de Dios, pero resulta que por los afanes de la vida nos comenzamos a alejar del camino del Señor, y de repente faltamos a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ayunar, dejamos de orar, y sin darnos cuenta ya estamos envueltos y enredados en los negocios de este mundo. Pero el Señor está interesado en que nosotros no nos enfriemos, que no caigamos en este grupo de personas en el cual el amor de ellos se ha enfriado. ¿Y por qué se enfría el amor? Porque hay una preposición antes. Es que la maldad se ha multiplicado. Y ciertamente en el siglo XXI la maldad de este país y de este mundo es escandalosa. Es tan escandalosa que ahora no importa, los jóvenes, hombre con hombre, andan de la mano en los centros comerciales. Hemos visto a cuántas personas teniendo relaciones sexuales en público. Ya no hay pudor, ya no hay respeto por los valores de la familia. Cuántos muchachos ahora los encontramos en las calles haciendo cuanta maldad se le pegue en gana sin ningún tipo de límite. Pues esa es la maldad que se ha aumentado. La gente se pregunta, pero ¿por qué algunos sufren como lo que pasó en California, Los Ángeles, que se quemaron alrededor de 10,000 casas? Si vemos la historia del gobernador de California, Gavin Newsom, es uno de los máximos exponentes del movimiento LGTBIQ y uno de los que más ha defendido el mundo progres, donde desde pequeñitos a los niños se les está induciendo por las perversidades sexuales. Este gobernador ha hecho que se amplíe estas perversidades sexuales. Y le preguntan en una entrevista después de todo esto que ocurrió en Los Ángeles a Mel Gibson, le preguntan: ¿y tú qué opinas del gobernador Gavin Newsom? Que use menos gel, dijo, en el pelo. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque ahorita están trabajando en la segunda película, La Pasión de Cristo 2. Y claro, Hollywood, como la arma de Satanás para adormecer a las masas y tratar de inducir a las nuevas generaciones por los malos caminos y las perversidades, están molestos. Entonces me da mucha alegría que Mel Gibson es una de las personas que está luchando por esto. Y también me da gusto que Elon Musk acaba de anunciar, junto a todos estos artistas, que van a crear una nueva compañía que produzca películas con valores. Eso me da mucha alegría. Así que hoy ya va a tener competencia Hollywood. Dicho sea de paso, se quemaron las letras de Hollywood. Interesante. En el contexto de que se está produciendo la segunda película, La Pasión de Cristo 2. ¿A quién no impactó en el mundo esa película? Y sé que por esa película miles y miles y miles de almas van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, el punto es el siguiente, amados hermanos, que se quemó, la maldad de muchos se ha multiplicado. Y saben que el hermano Goches me mandó una foto de una casa que no se quemó. ¿Y saben de quién es esa casa? Del pastor Lucas Miller. Lucas Miller, también la de Tom Hanks no se quemó. Lucas Miller. Todas las casas se quemaron menos las del pastor Lucas Miller. ¿Y dónde andaba el pastor Lucas Miller? Orando y ayunando. ¿Se da cuenta? Hemos hecho esta semana un esfuerzo por ayunar. Ahí les he dicho, hermanos, ¿quiénes se van a sumar? Nadie me contesta, muy pocos. Entiendo que algunos por su condición de salud no van a poder hacerlo, pero por lo menos dígame: pastor, yo no puedo por mi condición de salud, pero me sumo a la oración. Eso es lo que quiero que me digan. Me sumo a la oración.
estamos en ayuno. Y la semana que viene vamos a volver a ayunar. Vamos a volver a ayunar. Vamos con 21 días de ayuno. Esta semana hemos comenzado. Vamos con esta otra semana. Porque creemos que el ayuno y la oración tiene poder para rescatar a nuestros niños, que no se vayan por el mal camino, que nuestros hijos sean hombres y mujeres que le sirvan a Dios y que no le sirvan a Satanás, porque tenemos una guerra espiritual en la cual Satanás se está queriendo llevar a los niños al infierno. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que esta generación, si la logra desviar por el camino de las perversidades, entonces él entiende que habrá acabado con el cristianismo. Pero eso no va a ocurrir, porque hay una iglesia que está orando y llevando a los niños por el camino del Señor. Quiero y anhelo con todo mi corazón fortalecer Escuela Cristiana en este año 2025. Que trabajemos con los niños, que les demos clases, que los instruyamos, que les hagamos juegos, que ellos les permitan aprender e interiorizar en el alma esos versículos bíblicos, que no solamente pinten, sino que los niños también aprendan de la palabra de Dios, pero que aprendan haciendo, con actividades, con juegos, con recursos mnemotécnicos que permita que los niños interioricen la palabra del Señor, y que cuando ellos anden caminando por ahí y el diablo los quiera tocar, los niños sepan que Dios Espíritu Santo los está guardando. Amén. A mi hija mía Daniela le estoy hablando de la palabra, el Salmo 1, el Salmo 23, le estoy hablando y me estoy enterando de algo. Es que ya lo repite conmigo. Significa que ya le está llegando esa palabra. Y así tenemos que ser. Cuidar a nuestros hijos, y que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con el mejor disposición del corazón, al estar atentos, a no estar en el teléfono, sino a estar escuchando la palabra de Dios, porque aquí el Señor nos va a hablar, nos va a dar una palabra. No es posible que estemos aquí en el templo y estemos nosotros pensando en otras cosas, estemos con el corazón en otras actividades. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el corazón en otras actividades, es evidente que el alma se va a enfriar, y si el alma está fría, dice Satanás, este cuerpo es escenario para pleitos, para enojos, para ira, para contiendas, para que ande guardando rencor, para que ande pensando en la venganza. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza a todos aquellos que se descuidan y se enfrían, los utiliza para mal. Influencia, los influye en el camino de la maldad, se los lleva por ese camino. Por eso vemos pastores vengándose, por eso vemos pastores guardando rencor, por eso vemos pastores queriéndole hacer mal a otro, por eso vemos pastores que se enojan por el comentario de otro. ¿Y de dónde, pues? Si somos un solo cuerpo, tenemos que amarnos. Amén. Jesús predijo que el amor de muchos se enfriaría. Esto lo hizo en el contexto que les estaba respondiendo una pregunta a sus discípulos. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entendamos lo que Dios Espíritu Santo estaba guiando a ellos para formular esa pregunta. Y son como 3 preguntas en uno. ¿Cuándo serán estas cosas? Le dice, con respecto cuando el Señor le dice que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Del fin del siglo. O sea, está hablando de señal, no de señales. No nos vamos a equivocar. No nos confundamos. Ve, los terremotos, las pestes, las miserias, las catástrofes, las guerras, esas son señales. No. Está preguntándole de la señal, no de las señales. No nos equivoquemos. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y esta, dice Jesús, señala la señal de mi venida, que muchos se levantarán diciendo que son falsos. O sea que los terremotos, las pestes, el hambre y todo eso no es señal de la venida del Señor. Esas solo son evidencias de que la maldad se ha multiplicado. ¿Están aquí? Ahora, en el discurso del Monte de los Olivos, Jesús describe el final de la era que precederá a cómo será su venida. ¿Cómo será la venida de Jesús? Que en ese contexto, cuando venga el Señor, dice que habrán falsos cristos. Y seguido dice, habrán guerras, habrán conflictos y desastres naturales. Jesús también advirtió de la persecución de los creyentes. Estaba yo viendo un video, no sé si ayer o hoy por la mañana. Un pastor que estaba predicando en la Vinaes con su niño acá. Así como salimos nosotros a predicar acá. Ahí estaba en la Vinaes. Y de repente llega el oficial del CAN decirle, usted no puede hacer esto aquí. Wow.
Entonces, ¿dónde queda el artículo 25 de la Constitución de la República que dice que todos tenemos libertad de culto? No puede estar predicando aquí, le dijeron. Pero el hombre siguió predicando y dijo, es que debemos de seguir predicando, dijo con el niño, porque esto tiene que acontecer. Los verdaderos cristianos van a comenzar a ser perseguidos por predicar la verdad de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero preocúpese que cuando lo persigan sea por predicar el evangelio y no por chambroso, no por estar defendiendo políticos. A esto hemos llegado. O sea, que significa que la maldad, y eso fue creo que ayer o antier que estaba predicando con el niño acá, búsquelo por favor. Eso es tremendo, hermano, que te estén prohibiendo ahora predicar, que saques tus aparatos y predicar, porque claro, si hay un show ahí de bailarinas y de hombres que están haciendo grandes espectáculos públicos, que atentan contra los valores de Cristo, que hablan de inmoralidad, que se mueven semidesnudas, allí sí el pueblo está así, todo, nadie les dice nada. Pero predicar de Cristo sí es pecado. No es bueno. Es que la maldad de los hombres se ha aumentado. Jesús advirtió que los creyentes iban a ser perseguidos. ¿Y por quiénes? Por todos aquellos que se oponen a los valores de Cristo. Al advertirnos estos, algunos de los cuales que están predicando también van a resultar ser falsos discípulos, y que se volverían unos con otros, dijo Jesús. En el Evangelio según Mateo, versículo 9 y 10 del capítulo 24, Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y va a haber una persecución. Mateo 24, 9 y 10. Y unos con otros se pelearán. ¿Cuántos cristianos no están muriendo alrededor del mundo por predicar el Evangelio? Allá en Siria, Libia, Irak, Afganistán, Guinea Ecuatorial, donde está nuestro amado hermano Noé Engón, donde la brujería, los santeros, el budaísmo, no sé cómo se dice, está fuerte en esos lugares. Ahora, ya sea por la influencia engañosa de los falsos maestros, o la persecución, o el miedo a la muerte, el celo de muchos falsos creyentes va a disminuir. Va a disminuir. Y si no, notémoslo ahorita nosotros. Ahora nosotros ya no nos inmutamos cuando estamos frente a alguien que está blasfemando o que está haciendo cosas malas. Ya no vamos a darle un mensaje y decirle no diga eso o no diga aquello. Ya, para nosotros ya es como que si es normal que alguien esté ahí haciendo tanta maldad y ya no sentimos celo por las cosas del Señor. Pero a mí me da celos cuando alguien, por ejemplo, blasfema el nombre del Señor. Me da celos tremendo. Escuchar, por ejemplo, al presidente, al hermano del presidente Bukele, el señor Emerson Bukele, hablar mal de la palabra de Dios sin conocer el contexto bíblico, sin conocer de historia, sin conocer de geografía. Me da celo cuando comienza a hablar mal de las cartas paulinas. No conoce de historia, no conoce contextos, pero ahí está arremetiendo en contra del Señor Jesucristo. Pero si leemos el Corán dice que Jesús es un hombre mucho más moral que el mismo Mahoma, y está en el mismo Corán. Pero da celo cuando alguien sin conocer de la palabra de Dios se expresa mal del evangelio, habla mal de las cosas del Señor. Y el Señor desea que nosotros estemos prestos para presentar defensa con mansedumbre de la palabra de Dios. Hombres malos se han levantado a través de la historia a blasfemar el nombre de Dios. A lo largo de la historia han existido varias figuras, incluidos políticos, filósofos y ateos, que han expresado burlas y declaraciones en contra del evangelio del Señor Jesucristo. En algunos casos sus muertes han sido consideradas trágicas. Y esto nos ha llevado a entender que son consecuencias de sus acciones blasfemas en contra de Dios. Tenemos a Friedrich Nietzsche, que nació en 1844 y murió en 1900. Era un filósofo alemán, criado e instruido en la palabra de Dios desde que era un niño, pero se apartó y dijo en sus declaraciones o famosas frases que decía: Dios ha muerto, dijo. Sus críticas a la fe cristiana a lo largo de su obra se burlaba de la moral cristiana y propone un enfoque filosófico ateo. También dijo en una ocasión Friedrich Nietzsche: la mujer fue el segundo error de Dios. Imagínense ustedes, si fueran feministas lo hubieran quemado allá en aquel momento. ¿Y por qué dijo esto Friedrich Nietzsche? Porque estaba tratando de dar a entender que Dios es igual que los seres humanos y por ende se equivoca y tiene errores. Eso es lo que estaba diciendo él. Para Nietzsche estaba claro que tanto el cristianismo como una religión monoteísta dice que era creada por el hombre y que eran construcciones míticas que no podían reivindicar para sí
ninguna verdad. De modo que Nietzsche no representa una amenaza para nosotros los cristianos, sino que confirma lo que los cristianos ya sabemos. No hay ninguna base racional para la moral sin Dios. No hay ninguna base racional para que la moral sea sostenida sin Dios. O sea que Dios es moral y la moral se sostiene por Dios. De modo que si le quitamos a un país, a Dios, a Jesús, solo le dejamos el pragmatismo moral. ¿Y qué es el pragmatismo moral? Cada quien hace lo que mejor le parece. Lo que para ti es moral, para mí no, dicen los que practican el pragmatismo moral. Y claro, están educando, o sus interlocutores son esos jóvenes que no leen, sino que simplemente se dejan ir por los videos y por las masas. Por eso tenemos ahora personas estúpidas haciendo cosas estúpidas. Y la palabra estúpida no es una palabra, una mala palabra, pues, porque algunos la entienden como una mala expresión. El apóstol Pablo dice a la carta a los Gálatas: oh Gálatas estúpidos. Así les está diciendo Pablo: oh Gálatas estúpidos, ¿qué os fascinó? Comenzaron por el espíritu y terminaron caminando por la carne, les dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso vemos que los jóvenes están siendo guiados por otros jóvenes que están haciendo cosas estúpidas. ¿Y cuántos han muerto por hacer cosas estúpidas? Como aquella muchacha que se estaba grabando en un metro y que les dice: aquí voy caminando, muchachos, fíjense que esto es una gran alegría estar por aquí haciendo estas cosas estúpidas, me alegra. ¡Pum! Cayó en el metro y murió. O como aquel muchacho le dice: grabame, le dice al otro, y estaban en un acantilado: voy a hacer un giro, y da el giro. Y cuando lo da, casi lo da en la orilla, el pináculo, y no se detuvo, se fue pasando. Juguemos la ruleta rusa, le dice el uno al otro, y usan una arma de tambor, y ahí se estaban grabando. ¡Pum! No disparó. El otro, ¡pum! Disparó. Porque hacen cosas estúpidas de jóvenes estúpidos que no tienen la dirección de Dios. Pero ¿quiénes son los culpables? Los padres. Los padres, por no instruirlos precisamente en el camino del Señor. Por eso son guiados por ese camino de perversidad sin límite. Ese es el pragmatismo moral, el pensamiento ecléctico, es decir, lo que funcione hagamos. Ese es el pensamiento ecléctico. Lo que funcione hagamos. Lo que es moral para ti no es moral para mí. ¿Tú crees que Dios existe? Para mí no, simplemente así, sin ninguna base racional, sin tener a la luz de la historia, los elementos de convicción que le permitan tener un análisis crítico y científico que permita analizar la existencia o no de Dios en un punto A y en un punto B donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. No lo usan porque no quieren usar la razón, y como no quieren usar la razón, están siendo guiados por una manada de torpes que está guiando a otros torpes. Por eso el Señor le dijo a aquellos judíos: ciegos, guías de ciegos. Al parecer Nietzsche como que si no tenía claro esta situación. Un país, una persona sin los valores morales de Dios no tiene nada. Nietzsche, después de haber dicho todo esto, sufrió un colapso mental en 1889 y pasó los últimos años de su vida en un estado de demencia hasta que murió en 1900. Gálatas capítulo 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Trágica la muerte de Nietzsche. Murió como un loco, demente. Voltaire, los que estudiamos derecho sabemos quién es Voltaire. Aquel que dijo aquella famosa frase: convengamos en esto. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero voy a defender hasta con mi vida para que tengas el derecho de decirlo. El famoso principio democrático, que es justamente donde descansa la pluralidad de ideas. Pero ¿qué dijo Voltaire? Filósofo y escritor francés, un crítico abierto del cristianismo y un particularmente crítico de todo lo tradicional. Se le atribuyen frases donde menospreció a Dios y menospreció la fe cristiana. Voltaire fue retratado negativamente como un libre pensador y un ateo, socavando la fe y la moral de la sociedad. Algunos dicen que no se consideraba ateo, sino un deísta, pero azotaba al cristianismo y lo definió así. El cristiano, dijo, o el cristianismo es un monstruo que desgarra al género humano y que embrutece a los hombres cuando no lo devora. Así dijo el cristianismo, embrutece, dijo. Así su idea de la religión pasaba por vidas sin principios, sin valores coercitivos que conduzcan al individuo a respetar a Dios y a respetar a otro ser humano. ¿Cómo murió?
En su lecho de muerte, según algunos relatos, Voltaire experimentó un sufrimiento intenso. Se dice que en sus últimos momentos clamó: ¡apártenlo de mí!, gritaba. ¡Apártenlo de mí!, gritaba como un loco. ¿Y a quién van a apartar de él? Lo mismo que gritó Hugo Chávez cuando estaba en su lecho de muerte. ¡No me dejen morir! ¡No me dejen morir!, gritaba Hugo Chávez. ¡No me gustan esos demonios que están aquí! ¡No me dejen morir!, gritaba Hugo Chávez. Pero ya era muy tarde, porque había maldecido a la nación de Israel. Usted puede o no estar de acuerdo con los israelitas, pero si no conoce la bendición que ha recaído sobre ese pueblo, mejor guarde silencio, no se meta. No se meta. Y ciertamente no hay ninguna izquierda en el mundo que ame a la nación de Israel. Ninguna. Ninguna. Así que si usted no conoce la bendición que ha recaído sobre la nación de Israel, independientemente de lo que ocurra, mejor guarde silencio y ore por la paz de Israel como la Biblia nos manda. Y ore por los pueblos circunvecinos que están allí. Ore por la nación de Hamás para que se conviertan a Jesús, para que conozcan a Jesucristo. Porque si conocen a Jesucristo no van a andar ese odio intenso, pero tan intenso que tienen en contra de la nación de Israel. ¿Israel qué hace? Defenderse. Aprendió a defenderse a través de los siglos. Es la nación que más ha aprendido a defenderse a través de los siglos. Quiero hablarle de otro que su maldad se multiplicó. Thomas Paine nació en el 1737 y murió en 1809. Thomas Paine fue un influyente escritor y filósofo y un activista político, y escribió un libro que se llamaba La Edad de Razón, similar o como una antítesis a Erasmo de Rotterdam, La Fe y la Razón. Pero el libro de él se llamaba La Edad de Razón. Criticó fuertemente al cristianismo y las creencias de Dios. Criticó la existencia de Dios. Murió de neumonía y, según se informa, pasó sus últimos años con pocos amigos y de manera solitaria, anhelando que algún se acercara para darle una palabra de aliento, pero no lo obtuvo. Antón, fundador de la iglesia satánica y escritor de la Biblia satánica, blasfemó como pudo en contra de Dios. Promovió la filosofía del satanismo religioso, que incluye la negación de los valores del cristianismo y rechaza la idea de Dios, y se burlaba de Dios en cualquier escenario. Murió de problemas cardíacos y otras complicaciones de salud, pero al momento de su muerte, los seguidores afirmaron que había sido un momento desafiante, tortuoso. Gritaba y decía: "Oh Dios, ¿qué he hecho?". El que no creía en Dios, ¿verdad? ¿Cómo dijo? "Oh Dios, he hecho". Y ahí están todavía. En Colombia acaban de inaugurar la iglesia satánica, y son los que se opusieron que en el Capitolio en Washington DC estuvieran los 10 mandamientos afuera de la Suprema Corte, en el Capitolio. Y ellos dijeron: si va a estar los 10 mandamientos aquí, también pongamos una figura de Satanás. Y se las aprobaron, una figura de Satanás, porque así es el diablo. Mire hasta dónde ha alcanzado todas estas cosas de maldad que se multiplicaron en el mundo solo por el pensamiento de un solo hombre. O sea que Jesús tiene mucha razón cuando dice que la maldad, a causa de que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Pero les quiero hablar de uno más, de Christopher Hitchens. Fue un conocido autor y filósofo ateo, famoso por sus críticas al cristianismo, y dijo lo siguiente: Dios no es grande, y dice que el cristianismo lo envenena todo. Así dijo. Era un orador elocuente y un provocador que desafiaba abiertamente a los cristianos a debatir. Pero en el año 2010 le diagnosticaron cáncer de esófago, y en el 2011, después de una batalla contra esta enfermedad, perdió la vida. Pero este hombre gritaba de dolor porque no le podían poner, ¿cómo se llama?, morfina, por otras complicaciones de salud que tenía. Porque si le ponían morfina, ¿qué es lo que yo quiero decirles con estos, amado hermano? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, hermano Pedro: no os engañéis, no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es momento de volver a la fe. Es momento de volver a estar firmes en el camino del Señor. Es momento de que nosotros presentemos defensa sobre los valores bíblicos y que nos mantengamos parados en la roca que es Cristo y que no nos movamos por nada, absolutamente por nada, sino que nos mantengamos firmes porque sabemos como cristianos que el Señor Jesucristo está por venir y la trompeta está por sonar. Por lo tanto, mantén tu corazón ardiendo con el fuego del Espíritu Santo de Dios para poder enfrentar todos los dardos del enemigo, porque la lucha del cristiano no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra su mujer, no es contra sus hijos, no es contra aquellas personas que le hacen mal, sino contra los demonios que están influyendo en aquellos donde se ha multiplicado la maldad, y a causa de esto muchos creyentes se han enfriado en su amor. Cuidado, no nos enfriemos. El Señor tiene una sentencia para aquellos que se han enfriado. Le dice a la iglesia de la Odisea: pero tengo contra ti que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, le dice a la iglesia de la Odisea. Mire qué interesante. Es que resulta que la iglesia de la Odisea, el acueducto que tenía para abastecerse es que no tenía agua. Esa localidad, esa provincia, la Odisea, no tenía agua. De modo que el agua fría bajaba de Colosa, de la ciudad de Colosa. Le daba agua fría. Pero la otra agua la recibían de la Hierópolis. Pero resulta que el agua de la Hierópolis eran aguas termales. De modo que cuando llegaba el agua y se unía el agua fría y el agua caliente que abastecía la ciudad de la Odisea, el agua llegaba tibia. Y el agua tibia no sirve porque tiene componentes que pueden afectar su organismo. Por eso el agua se tiene que tomar al tiempo. Aunque yo me la tomo caliente a veces, pero yo no tomo agua fría. Entonces el Señor está haciendo ese análisis espiritual para decirle a la iglesia, la Odisea, que no fueran tibios, que se definan. O le sirven a Satanás o le sirven a Dios. Pero no puede un cristiano tener dos tipos de agua: o da agua dulce o agua amarga. Pero el Señor quiere que el cristiano dé siempre agua dulce y que no sea frío, sino que sea caliente en el Espíritu Santo de Dios, que se mantenga firme, que luche todos los días por vivir un cristianismo que sea conforme al mandato del Señor y no un cristianismo diseñado a tu manera. Pero muchos vivimos un cristianismo a nuestra manera, nos congregamos a nuestra manera, leemos la Biblia a nuestra manera, ayunamos a nuestra manera, oramos a nuestra manera, buscamos a Dios a nuestra manera. Eso no sirve. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un compromiso con sus valores y que en este año 2025 nos animemos a vivir en santidad en un mundo que cada día se destruye en los valores. A mantenernos firmes, a que no seamos fríos. No sé a quiénes les estoy predicando ahora. Pocos amenes. Su amor hacia Dios y a la iglesia debe de mantenerse siempre firme, que no se enfríe. Los verdaderos cristianos, incluso aquellos cuya fe es débil, deben de perseverar hasta el final, como lo dice el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo. Ese es el verdadero amor, el que persevera, el que no se estanca, el que lucha y le pide todos los días a Dios Espíritu Santo. Dile: Dios Espíritu Santo, ministra mi mente, ministra mi corazón y dame sabiduría para entender cuando el diablo llegue y toque a mi puerta para hacer alguna maldad. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano está alerta. Cuando lo lleguen y le toquen la puerta: mira, te tengo este negocio. No viene de Dios. Cuando le escriba a alguien: te invito a salir. No, tengo esposa. Cuando le escriban por ahí: venite, nadie se va a dar cuenta. No, como no se va a dar cuenta Dios, y es lo más importante.
Mire, venga, lléveme este paquetito a San Miguel. ¿Cuál paquetito? ¿Cuánto me va a pagar? $200. No, hombre, por un paquete de $200, algo malo hay en ese paquete. No, yo he decidido seguir a Cristo. Cuando le digan en el trabajo, el compañero de trabajo, hey, mira, saca en tu mochila esto. ¿Cómo que sacarle en tu mochila? ¿Por qué no lo sacas en la tuya si tanto es la gana de sacarlo? ¿Cuál? Si yo soy cristiano, papá, yo no me voy a robar nada de esta empresa, yo soy un hombre íntegro. He decidido seguir a Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No, mira, si el vigilante, yo hablé con él y no hay problema. ¿Cómo que hablé con él? Habla con el dueño, no con el vigilante. Si el dueño te autoriza que saques eso, sacalo, si no, no. Pero hay quienes hasta las cajitas de clip se traen ahí en el pantalón. No, hermano, eso es robar. El papel se lo traen de la oficina, no se lo traiga, no se lo robe. Mejor vaya a hablar con el patrón y dígale, patrón, perdóneme, ¿cree que me puedo llevar unas 10 hojas de papel bond para mi casa? Pero vaya y pídalo, porque no va y lo pide, y robo es. Por eso nos volvemos fríos, porque toleramos las pequeñas cositas y estamos igual que los judíos en el contexto que el Señor Jesucristo les dijo: ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar. Hermanos, están aquí. Yo estoy bien preocupado porque ya no hay a Memphis. A saber cuántos pícaros hay aquí, yo ni cuenta me he dado. Ya me descubrió el hermano que me traigo las cajas de clip. Hermanos, el verdadero amor es cuando nosotros perseveramos, el cual es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Perseverar, amor, paz, gozo, bondad, benignidad, templanza, paciencia, fe, mansedumbre, los frutos del Espíritu. Hay que ser pacientes, hay que luchar y hay que dar siempre amor, porque el amor todo lo soporta, todo lo puede. El amor no busca lo suyo, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Ya vio? ¿Y usted cómo indebidamente a veces trata al prójimo? Indebidamente ahí en el semáforo, solo porque se le atravesó. No, cálmela, somos cristianos. Se peleó con el marido, mejor mire, voy a callar esta semana. No, pero es que mi marido quedó. Cállese. No, es que ya no lo aguanto. ¿Quién se lo metió? Pues a la fuerza. No, es que mire. ¿Acaso vino Jesús con una pistola y se la puso en la cabeza y te dijo cásate con él? No, fue usted la que eligió mal. Mejor órele ahora al Señor para que lo transforme, lo cambie o la cambie. Amén. Pero seamos sabios. Proverbios 15 dice: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El silencio es más poderoso que las palabras. Y cuando no tiene nada inteligente que decir, entonces, porque ahí está mostrando el amor de Dios en usted. El verdadero amor no puede enfriarse. No puede. El verdadero amor no puede enfriarse, porque está sostenido sobre la roca que es Cristo, quien es poderoso para guardarnos de cualquier caída. Amén. Juan 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Juan 1:24. ¿Es poderoso para qué? Para guardarnos sin caída. Pero claro, tenemos que estar en Él. Si no, no lee la Biblia, no busca al Señor, y usted solo abre la Biblia el domingo que viene al culto, estamos mal. Por eso estamos mal, porque no tenemos palabra. Tenemos aquí el periódico, tenemos aquí redes sociales, tenemos TikTok, X, tenemos todas las redes sociales, pero no tenemos Biblia. Como no tenemos Biblia, entonces no podemos decidir bien, decidimos mal. Pero cuando tenemos al Señor que nos va dirigiendo, podemos tomar buenas decisiones para que no fracasemos, y el Señor nos guardará sin. O sea que el enemigo buscará botarnos, y dice que Él nos guardará sin. Wow, bien interesante esto. Lo está leyendo, Juan 1:24. Nos guardará sin caída. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que nos va a guardar sin caída? Es decir, que antes que el enemigo llegue, o cuando intente botarte, porque te va a echar zancadilla, te va a jalar de la oreja, te va a jalar del pelo, te va a traer por aquí, te va a traer por allá. Entonces a punto estás cuando el Señor se pone ahí y te guarda sin caída. Pero intentó botarte, va a intentar botarte, pero Él te guarda sin caída. Sin embargo, para los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, el amor que ellos tienen se enfriará cada vez más en los últimos días. Por eso es importante que en este tiempo vivamos en santidad, que caminemos en integridad y que luchemos en el Señor para saber tomar buenas decisiones. El apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo en la carta
en la segunda carta, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, y le dijo Pablo al joven Timoteo: también debes de saber esto. Mira lo que le dice. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos frente a tiempos peligrosos. Nuestros hijos están siendo educados en antivalores. Las series de televisión, los programas infantiles, lo que se ve en el internet, lo que les están enseñando en las escuelas públicas, está llevando a nuestros hijos por tiempos, y dentro de esos tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores. ¿Cómo se vanaglorían los políticos? Vean, de todo el mundo, para que no vayan a pensar mal, vean, de todo el mundo. Les vamos a dar esto, dicen los políticos. ¿Cómo que les vamos a dar si eso es de los impuestos de la gente? Eso no viene del bolsillo de ningún político. Del bolsillo de ningún político. Porque estoy seguro que si vendría de su bolsillo no se atrevería a ofrecer algo de esa naturaleza. Porque si a los que están en función pública en todo el mundo les tocara viajar con su dinero, no pagarían vuelos privados ni tampoco se quedarían en hoteles de 7 estrellas, sino que quedarían en un hotelito de los que yo me quedo, $39 la noche. Hasta pulgas hay, pero cuando viajo y cuando tengo el privilegio de que algún hermano me pague el vuelo y me lleva a predicar, pues Dios ha sido muy bueno conmigo y me han puesto en buenos hoteles. No 7 estrellas, por supuesto, no los conozco, pero vaya, 3 estrellas, 4 estrellas, ya no hay pulga. A eso me refiero. Pero no importa donde Dios nos ponga, pues porque hemos comido, donde hemos ido a las misiones a diferentes lugares, nos hemos quedado en una chocita, pues, vea. Allá cuando íbamos a predicar, a hacer misiones a Sisiguayo, se llama Salinas, Sisiguayo de Salinas creo que es, Sisiguayo, allá por la Isla Méndez. Yo me iba a veces con mi hijo, Isla Méndez, Salinas el potrero es otro, sí, ahí hay muchos potreros, sí, Sisiguayo, muchos potreros. Me iba con un jeans, hermano. Vive el Señor que lo que le estoy diciendo es cierto. Yo me dormí, hermano, y en la madrugada sentía que me estaban comiendo todo. ¿Cómo hacían los mosquitos para penetrar el jeans tan grueso? No lo sé. Es así. Y ahí hay zancudos como no tiene idea. El asunto es que cuando yo me levanté ese día que yo fui a las misiones, me dice la hermana: varón, ya está listo su desayuno. Y voy a desayunar, dije yo, huevitos, platanitos, frío. Sopa de res me tenía. Y el otro día, hermano, arroz y camarones entomatada. Había que desayunar eso. Claro, es un plato muy exquisito. Al mediodía es riquísimo, pero en la mañana es bastante explosivo, hermano. Sobre todo los que somos sensibles del estómago. Pero el apóstol Pablo dijo, vea, come siempre lo que pongan delante, lo que te pongan delante. Así que no ande frunciendo la cara cuando lo llevan a una casa a comer y ve que son los frijolitos, hay que agarrarlos con amor, hermano. No ande poniendo ahí trabas, vea, que excusas, que acá, que no sea amador de sí mismo, porque los políticos son amadores de sí, y no solo los políticos, va también los que hacen showmen. Hay predicadores que son amadores de sí mismos, que tienen un ego grandísimo, pero así es, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice, blasfemos, o sea, la maldad de muchos se ha multiplicado, la blasfemia, vea. Hombres blasfemos, como le dijo una predicadora. Yo le ordené, dijo una predicadora, que es ex esposa de un famoso predicador allá en Miami. Yo le ordené a los ángeles que me trajeran el oro que ellos tienen que recolectar para mí. Y si no, les dije que les iba a meter 2 patadas. La predicadora, hermano. Es que yo me enojé con Dios, dijo. Es el ex esposo de esta. No voy a decir el nombre por ética pastoral, pero ustedes van a saber quién es. Es que yo me enojé con Dios y le dije: Señor, ¿cómo es posible que estos impíos, grandes empresarios, multimillonarios del planeta tengan para construir grandes edificios y yo, que soy tu hijo, no tengan ni siquiera un Rolls Royce parqueado en mi cochera? Así hablan, vanagloriosos, blasfemos. Y otro por ahí, vea, hacen de la palabra de Dios un show, vea. Tira una Biblia al suelo y de ahí no pasas, le dijo. Hermano, la Biblia es sagrada, nunca se tira. Hay 2 cosas que me dio un consejo un pastor y me dijo: nunca le pegue a la Biblia y nunca ponga la Biblia en el asiento donde usted se sienta. Por si alguien la puso ahí, levántela y póngala en sus piernas. Y si va a contar, mejor la pone ahí y canta alabanza, porque ahí se sentó usted. Por eso la Biblia no se pone en el asiento. Ya vamos a tener primeramente Dios dinero para hacer bolsitas y las vamos a poner ahí. Amén. A la Biblia no se le pega, me dijo, y no se pone donde uno se sienta. Bien interesante, que es la palabra de Dios. Ahora, dice que habrán blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto, dice Pablo, evita. Así que cuando estén predicando sobre prosperidad, cuando estén hablando de la liberación, cuando estén hablando de yo decreto, cuando estén hablando de confesión positiva, huye de esas iglesias y corre por tu vida y busca una iglesia donde se predique la palabra pura del Señor Jesucristo, sin mancha y sin mácula, porque el Señor viene pronto por una iglesia que vive en santidad, no por una iglesia liberal, no por una iglesia desordenada, no por una iglesia que ame más el mundo y sus deleites, sino una iglesia que ame la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo.